Buenas tardes, estimada audiencia. Les saluda el historiador Mauricio Flores y les doy la más cordial bienvenida pues a este conversatorio sobre carnaval, concretamente que hemos titulado El Carnaval de Panocla y Xaltocan en el marco del coloquio Los Carnavales en México y el Mundo, que organiza la Coordinación de Cultura, Archivo Histórico y Turismo de Tepaclasco. Y bueno, pues en este martes 24 de febrero del 2026, pues el Día de la Bandera, ¿verdad?, que también estamos conmemorando, pues vamos a hablar un poquito sobre el carnaval. Todavía no termina febrero, todavía algunas cámaras pues están realizando sus remates. Y pues bueno, creo que es un buen momento, ¿verdad?, para poder compartir con todos ustedes pues esta bonita tradición que nos identifica no solamente como tlaxcaltecas, sino como mexicanos. Y pues mencionar también que en otras partes del mundo, desde luego, pues también se llevan a cabo carnavales muy interesantes. Basta por mencionar solo unos ejemplos a modo de introducción, pues tenemos el Carnaval de Veracruz, el Carnaval Internacional de Mazatlán, aquí en nuestro país, y a nivel internacional, por ejemplo, podemos hablar del Carnaval de Brasil, entre muchos otros más. Y bueno, brevemente quiero mencionar, antes de presentar a nuestros invitados, que el carnaval, si bien pues es una fiesta aparentemente profana, también está dentro de un marco temporal de largo alcance, que es pues previo al inicio de la Cuaresma, ¿verdad? Y hay una serie de fiestas que van a culminar con el solsticio de verano y con una fiesta religiosa que es el Corpus Christi. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque dentro del pensamiento mágico religioso el carnaval surge en la noche de los tiempos como una fiesta que tiene que ver con estos ciclos cósmicos y agrícolas a su vez, que celebra el final del invierno, la llegada de la luz, el triunfo definitivo de la primavera, y que todo esto al cabo de los siglos, desde las antiguas culturas de Oriente, pasando por las culturas del mundo clásico hasta llegar a lo que hoy pues es México, en su momento Mesoamérica, y con la conquista europea, pues se van a ir sobreponiendo capa tras capa estas tradiciones, estas fiestas que vienen desde muy antiguo, y se van a ir amalgamando en un caleidoscopio pues muy interesante desde música, desde vestimenta, desde creencias, es decir, toda una cosmovisión que se teje alrededor del carnaval, que tiene que ver con esto que decía hace un momento, con estos ciclos de orden cósmico agrícola. Y bueno, pues una vez dicho esto, y en nuestro caso particular, que vamos a hablar sobre el carnaval de Tlaxcala, que bueno, pareciera que a veces ya está todo dicho, pero que siempre vemos que en nuestro estado, así como en el mundo y en nuestro país, pues también cada región de Tlaxcala tiene un carnaval muy peculiar, que vale la pena pues estudiar y compartir con todos ustedes, porque si bien Tlaxcala es carnavalero por tradición, pues no es el mismo carnaval de la región oriente que del sureste, que hacia el centro, o un poquito hacia la región poniente de nuestro estado, y que también quiere decir que incluso hay regiones de Tlaxcala en las que no celebran como tal carnaval. Y bueno, pues en esta tarde vamos a hablar de el carnaval de Panocla y de Xaltocan. Y sin más preámbulo, pues presento a los invitados que me acompañan. Están a mi lado derecho el maestro Edgar del Razo Morales, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Él es cronista independiente del municipio de Panocla y también es el encargado de difusión y medios del Consejo de Cronistas del Estado de Tlaxcala. Bienvenido, maestro. Gracias, Mauricio, por esta invitación. Ahorita estamos apoyando en el área de la crónica al municipio de Xaltocan y pues de antemano recibe un agradecimiento y un saludo por parte del presidente José Luis Hernández Vázquez, y él ha dividido el equipo prácticamente, ya que la cronista no pudo asistir por algunas cuestiones laborales de las propias actividades del municipio, pero estamos a la orden, estamos aquí para hablar también del carnaval de Xaltocan, por supuesto. Pues muchas gracias y bienvenido. Y bueno, también tenemos a Eric Minor Lima, él es director de Educación, Cultura y Turismo, también del municipio de Panocla. Pues bienvenido también a este conversatorio.
Y pues bueno, algo que nos quieres comentar. No, pues primero agradecer por la invitación. Estamos muy contentos de que pues hablar de carnaval es un tema muy amplio, que por más que se le ha dedicado tiempo a la investigación, creo que vamos aprendiendo cosas nuevas y de esas nuevas va generando más dudas. Entonces es un tema muy extenso de carnaval y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues empezamos este conversatorio y pues yo creo que la pregunta, yo creo que de base ya de hecho lo hemos discutido en conversatorios anteriores. Quisiera que cada uno de ustedes pues diera una pequeña introducción acerca del carnaval, específicamente de ahí de su región, de Panocla en este caso, y si podemos hablar quizás también un poquito del carnaval de Xaltocan más adelante, pues también sería muy interesante. Pero vamos a iniciar con el municipio de Panocla. Y partimos de una pregunta: ¿qué caracteriza al carnaval de Panocla? La característica principal del carnaval de Panocla es la diversidad que tiene, porque hablar de Panocla, de la cabecera tan solo de la cabecera municipal, cuenta con 13 camadas, pero más allá de eso, las comunidades también tienen su carnaval, tienen su propia vestimenta que es completamente diferente. Cada comunidad tiene su forma de vestir. Y yo creo que esa es una característica que tiene. También considero que la música que tiene Panocla es de las cuadrillas quizá más compleja para los músicos en el aspecto de tocar, sobre todo los corridos revolucionarios, que como todo el carnaval a su paso ha ido sufriendo modificaciones. Entonces, en este caso, pues hablar de la música de carnaval es una música muy especial, porque sus cuadrillas son muy especiales, la música es muy especial, los corridos revolucionarios que no se toca en todas las comunidades de aquí de Tlaxcala. Y pues yo creo que eso es lo más especial. Y pues los vestuarios que han ido modificando, porque pues todo ha ido evolucionando. Entonces en este caso igual los vestuarios, en el caso de Panocla, pues los vestuarios que se utilizaron un año atrás para el siguiente ya no sirven. Cada año se van renovando vestuarios. Entonces yo creo que también eso es lo novedoso, y la gente le gusta ir a ver qué nuevos vestuarios se sacan año con año. Ok, pues maestro Edgar, algo que nos quieras comentar. No, mira, yo creo que es algo similar. En la región de Xaltocan hace unos días, para ser exactos, el 13 y 14 hubo un encuentro, un evento de concurso estatal de camadas. Y el día 16 fue lo que llaman localmente el encuentro de camadas, y a los visitantes que llegaron en esa ocasión, una exhibición. Pero a colación lo que dice el maestro Eric, sí, es correcto. Se percata uno de que el vestuario va innovando, va siendo innovador. Incluso hay una familia en Topijo de Juárez, en la localidad de Xaltocan, que se dedica a elaborar los vestuarios desde cero, o sea, desde la tela hasta toda la indumentaria. Entonces, prácticamente ellos son los que van innovando esa actividad del tipo de vestuario. La vestimenta prácticamente es las plumas, lo mismo, ¿no? Básico. Pero el vestuario sí cambia. Perdón, sí cambia desde el calzado hasta la indumentaria. Igual de las damas, ¿no? Entonces, cada región, aunque somos vecinos, son nuestros vecinos, Panocla y Xaltocan, tienen esa característica, ¿no? Obviamente, desde la indumentaria más catrín, más de levita, de esta parte, un poquito más ya mezclando incluso atractivos prehispánicos, desde los estampados, desde el bordado, desde el lentejuela, desde todo lo que lleva el traje, el porte que debe tener para esas actividades carnavaleras. Entonces, sí hay diversidad e innovación. Nos dimos cuenta también de otra característica de las camadas de Xaltocan, que ya no es tanto la máscara refilada, la máscara bien parecida.
incluso ya están metiendo máscaras más de viejo, ya con características de un anciano. Entonces, incluso hasta algunas se ven grotescas, ¿no? Pero pues es el cambio que ha tenido. La indumentaria también, ya pocos usan el paliacate, el tradicional paliacate, y ya utilizan anteriormente pasamontañas, ahorita ya las capuchas, famosas capuchas, y que ya dan otro aspecto, lejos del tradicional paliacate. Entonces sí hay evolución, sí hay innovación más que nada, ¿no? En cuanto a vestuario. El baile prácticamente pues es la misma cadencia, los mismos movimientos, y aunado a la alegría o el movimiento que quieren hacer los participantes, ¿no? Unos exagerados, otros más reservados, más recatados, ¿no? Igual así las damas. Sí, es muy interesante esto de la evolución de los vestuarios, porque desde luego yo creo que se van actualizando conforme al tiempo, a los gustos también de los mismos danzantes. Y algo que mencionaste, Eric, que me llama la atención en cuanto a la música, que es también importante señalar para todos aquellos que a lo mejor no conocemos pues las diferentes manifestaciones del carnaval en nuestro estado. Esto de la incorporación, por ejemplo, de los corridos revolucionarios que mencionabas dentro de la música de carnaval, que esto es muy interesante porque, por ejemplo, lo vemos en la zona de Chautempan, que es de donde vengo, pues que no está tan presente esto, ¿no? O sea, son más bien otro tipo de cuadrillas como la llama, que pues muchos ya las conocemos, ¿verdad? Las cuatro estaciones, que las virginias, que las lanceras, las francesas, las taragotas, pero esto de los corridos revolucionarios, pues yo creo que sí es algo bastante interesante, y pues quisiera que nos platicaras un poquito más de esto. Sí, de hecho, la historia marca de que en un inicio del carnaval solamente se utilizaban algunos instrumentos de cuerda, es decir, utilizaban el violín, inclusive tenemos por conocimiento de que el señor Rosendo era el que se encargaba de dar los ensayos en las camadas. Solamente era con violín, con trabajo y utilizaban guitarra. Solamente eran los únicos instrumentos con los que empezaron a tocar carnaval. Y posteriormente empezaron a implementar los instrumentos de viento. No había nada de instrumentos eléctricos, ¿no? Y las cuadrillas existen, el carnaval existe antes de la revolución. Entonces ya se tocaba carnaval, ya existía el carnaval, vino la revolución y ahí es donde aparecen los corridos revolucionarios. No estaban incorporados originalmente a la música del carnaval, no estaban incorporados esos corridos. Ya hasta después de la revolución es como algunos músicos se dieron a la tarea de incorporar esos corridos revolucionarios y empezaron con uno o dos corridos y notaron, los músicos notaron que en ese tiempo empezaron a tocar corridos y la gente les gustaba mucho bailar, los prendía, como comúnmente decimos, los motivaba a bailar más porque ya son los últimos dos números que se bailan en la escuela de Panopla. Y de ahí pues empezaron a implementar más corridos y actualmente hay como 60 corridos. Y obviamente en el paso del tiempo pues ya incorporaron orquestas, ya empezaron a utilizar saxofón, el trombón, la trompeta. Y pues con el paso del tiempo ya ahorita se utiliza el teclado, ya se utiliza la guitarra eléctrica o el bajo, la batería, ¿no? Ya se incorporó a la orquesta musical y pues ya lo que actualmente conocemos, ya todos, sin temor a equivocarme, todas las cámaras ya implementaron sus escenarios, audios monumentales, porque hay cámaras que tienen unos audios verdaderamente muy grandes. Y pues yo creo que ese es el paso que ha tenido con respecto a la música del carnaval de Panopla. Sí, es interesante porque pues, vemos cómo se incorporan los corridos y que, bueno, aparte de que es un género muy gustado aquí en nuestro país y desde luego en nuestro estado, pues es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar diferentes, ¿cómo se puede decir? Pues
formas de ejecución musical de las cuadrillas. Y como decía hace un momento, pues no es lo mismo el carnaval que se baila en esta parte oriente de Chautempan con pues estos sones, digámoslo así, que ya la mayoría conocemos, al que se baila un poquito más hacia el sureste, hacia esta parte, por ejemplo, del centro, del poniente, del caso concreto, por ejemplo, allá de Panotla o de Xaltocan, donde se incorporan pues ya también otro tipo, pues inclusive no nada más en la música, en cuestión de los corridos, sino también en las ejecuciones, las danzas, ¿no? Que esto es bastante interesante. Y bueno, maestro Edgar, si nos pudieras también ahondar un poquito más en todo esto, ¿qué más caracteriza al carnaval de esta región Panotla-Xaltocan? Y si tuvieras por ahí el dato, a partir aproximadamente de cuándo surge el carnaval ahí en esta región. Pues mira, el carnaval, como decíamos, es, o como se conoce, es la mofa, ¿no?, que hacían los hacendados. Donde quiera había trabajadores que iban, aunque no había haciendas en esa periferia cercana, acudían a las haciendas cercanas a aledañas y pues obviamente traían y llevaban esa tradición. Lo que comentábamos también en algún momento es que los estilos, igual que tal vez influye la música, los estilos de baile, de acuerdo a la región, era de quien los aprendía, de quien se los enseñaba. Si, por ejemplo, quien se los enseñaba era muy alegre, muy dramático para hacer los movimientos, era el estilo que agarraba las camadas. Si el otro era muy ceremonioso, si era muy apegado, literal, al baile del salón, pues era el tipo de baile. Incluso en los mismos municipios varía el baile, aunque sean de las mismas poblaciones. Pero yo creo que depende de ahí igual de la música, porque el músico va a darle un adorno. Una nota más, una nota menos, acelerarla, hacerla más lenta. Entonces eso va variando también los ritmos. ¿Quién enseña la música? ¿Quién enseña? ¿Quién es el músico? ¿Quién es el danzante? ¿Quién transmite la danza a los demás? Entonces yo creo que están muy marcadas, principalmente en las cuadrillas o en las camadas. Por ejemplo, de Xaltocan, yo me percaté en estos eventos pasados que hubo, que incluso tuvimos ese escaparate. ¿Por qué? Porque incluso llegaron de Papalotla, de Tetlanocan, de Teolocholco, de Santana Chautempan, de Tlaxcala Centro, de Totolac y de Contla, ¿sí?, de Panotla mismo también, de Huiloapan, de Huixoyucan y de Teletzontla. Entonces, toda esa gama de bailes distintos, de danzas distintas, en un solo lugar te vas percatando desde el ritmo, desde la vestimenta. Incluso Santana Chautempan pues iba así con los telares. Pero tú ves la vestimenta toda con cierta característica y los bailes igual. La música, te digo, la música influye mucho también en ese movimiento. ¿Por qué? Porque a veces los hombres, por ejemplo, en algunas camadas, yo me di cuenta en la de Santana, que eran más alegres y las damas más recatadas, más llevando el ritmo, más. Y en otras camadas, las damas eran las que eran más efusivas y los hombres más pausados, más... es las características. A lo mejor nos concentramos en una región y nos vamos a otra y lo veremos. Pero cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, en este concurso estatal de camadas, de tenerlas todas juntas y vas viendo las regiones, distintas regiones, y te das cuenta que sí, es muy marcada la diferencia y pues está abierto el abanico de carnaval de las comunidades, que vienen muchos todavía remates y posterior remates, remate. Somos fiesteros. Sí. Somos fiesteros y en el mismo Xaltocan faltan todavía remates de algunas camadas y posteriormente pues habrá más actividad carnavalera. Sí, pues desde luego que el carnaval, pues yo creo que no se acaba hasta que se acaba, como dirían por ahí. Y tenemos efectivamente pues ya un tiempo marcado previo a la Cuaresma, pero como decía al inicio del conversatorio, pues hasta ahorita todavía continúan los remates en muchas camadas. Por ejemplo, pues hay unos que todavía bailan, a veces hasta ya pasaron la Semana Santa y todavía siguen bailando, ¿no? Entonces es parte del gusto que tenemos los tlaxcaltecas. Y bueno, pues en esta región, Panotla, Xaltocan, pues algo más que nos quieran pues compartir sobre el carnaval, o sobre lo que platicábamos fuera del aire, por ejemplo, en cuestión de las vestimentas, algún dato curioso por ahí. Yo le decía, incluso aquí al compañero, le decía que Panotla
es el municipio del Eterno Carnaval. ¿Por qué? Porque... pues es que platicábamos el otro día, tenemos dos conceptos del Eterno Carnaval. Primero, pues es que ahorita hay 13 camadas. Ha habido ocasiones en que años atrás ha habido hasta 25 camadas, solamente de la cabecera. Y entonces ahí se acostumbra de que son 3 domingos de carnaval, un domingo antes del miércoles de ceniza y pues los siguientes 2 domingos, ¿no? Allá en Panótla el bueno es el tercer domingo, es el de remate, porque pues se hace un desfile donde pasa por todas prácticamente las calles principales de la población. Yo siempre he dicho que es un desfile maratónico porque es muy largo y pues además de que pues nuestra población una parte es planicie y otra parte es cerrito, entonces pues hay que ir en lo plano y luego hay que meter primera porque pues hay que subir lento para las subidas. Entonces, pues prácticamente es un desfile muy maratónico y todavía se termina el desfile y todavía todas las 13 camadas, en este caso, en este año, las camadas hacen su presentación en la Avenida Juárez, una tras de otra. Entonces, pues es muy maratónico nuestro carnaval del tercer domingo y después ahí culminaría a nivel municipio el remate de camadas, pero después cada camada está organizada a manera de que hacen su remate ya personal de cada camada. Y pues de ahí cada 8 días, porque actualmente se ha tratado de no coincidir en cuanto a días de remates. Anteriormente había a los 8 días 2 camadas a lo mejor podían hacer remate. Y a los 8 días a lo mejor 2 o 3, a veces hasta se sumaban 3. Y ahora lo que quieren es, todos los representantes de camadas lo que quieren es evitar que se empalen los remates. Entonces ahora les han dedicado este tiempo de cada 8 días. Entonces son 13 camadas cada 8 días, pues todavía hasta por junio, julio, estamos teniendo carnaval en Panótla. Entonces es un carnaval muy largo, por eso es que decimos que es el lugar del eterno carnaval, porque pues ya va casi van terminando los remates y ya prácticamente ya se van preparando para los ensayos. Ya va a tener el último remate y ahora hay que ya van a empezar casi los ensayos para el siguiente carnaval. Por eso decimos que es el lugar del eterno carnaval. Y además también tenemos otra idea de que es el eterno carnaval, porque pues se va heredando de generación en generación. Pues ya llevamos más de 150, bueno, estamos hablando de Panótla más de 1800, tenemos... Hay un dato, sí, hay un dato que es consideramos el carnaval pues más longevo de Panótla, de 1887, el 21 de febrero de 1887, allá en Panótla, en cuanto corresponde ahí, y pues de ahí derivan las demás comunidades. Tenía el dato de la camada Tzotzonistala de San Mateo, que ellos llevan el conteo de 1915. Entonces, su fundación. Pero ha habido mucho que descubrir, sobre todo en documentación, sobre todo en la historia oral. Hay mucha gente que, incluso yo estaba viendo en el libro que hicieron en el gobierno del Estado, que titularon el libro del gobierno del Estado, titulado Tlaxcala, el carnaval y su historia, de Ignacio Pérez Barragán, donde habla de las mujeres, textualmente dice: la segunda mitad del siglo XX aparecieron mujeres que desafiaron la norma y salieron a bailar con los grupos de danza de su comunidad, entre 1956 y 1958 en San Juan Totolac, en 1960 en Tizatlán, en 1962 en Santa de Huilopan, en 1964 en Calapa y Auquemeca. 8 mujeres conforman la camada con hombres como pareja y organizan el carnaval en 1965 en Tlacuilocan, en Panótla y Santa Justina para 1969, en Amajac y Contla de Juan Comatzi. Camadas de jóvenes con la de Santana Chautempan nacieron con parejas formadas con hombres y mujer ya en los años 70 del siglo XX. Entonces hay una temporalidad aquí
pues que habíamos de buscar, en lo que comentabas hace un momento. Entonces, estos datos pues, los da el gobierno del estado. Resalta que la única comunidad que aún baila con salterio, con música de salterio, es San Antonio de Copilco, en Alzayanca. Entonces, Panotla mismo también inició con salterio. Entonces, yo creo que así, la gran mayoría que a lo mejor no recuerdan, la historia no lo recuerda, pero por algo iniciaron, ¿no? Entonces, ¿qué era lo más de aquellos tiempos? El salterio, el violín. No conocían otra más que después se fue agregando poco a poco la armonía de la música. Pero fíjate que, regresando un poquito al tema de Xaltocan, fíjate que allá el recorrido es muy corto, por la orografía del municipio. Es muy corto, es realmente un recorrido de no más de 800 metros, 1 kilómetro aproximado en línea recta. Por lo mismo que no hay, es muy, muy pequeño la cabecera, pero sí es muy vistoso, las escuelas participan muy bien, pues el apoyo también que deben tener para con la administración, y es de resaltar la armonía o la tranquilidad con la que se vive todavía los carnavales en nuestro estado, ¿no? En general, no nos hablamos de Xaltocan, de Panotla, en general, todavía sí datos o situaciones esporádicas de 2, 3 gentes que incluso el mismo desfile de Tlaxcala hubo un detalle ahí, pero no pasa mayores. O sea, todavía podemos disfrutar un carnaval tranquilo, a diferencia de, por ejemplo, Veracruz, que mencionabas, Mazatlán, por la situación que se vive actualmente, pero y desde mucho antes, ¿no? Que ha habido situaciones, me ha tocado estar presente en el carnaval de Veracruz también, y sí son temas distintos. Afortunadamente, en Tlaxcala podemos decir, el carnaval se vive en familia todavía. Sí, yo creo que es un carnaval todavía muy tranquilo, muy familiar, muy alegre, desde luego. En estos concursos estatales de camadas, pues se ve, ¿no?, toda la gran variedad de camadas que tenemos aquí en nuestro estado. Y pues algo que yo, por ejemplo, también he compartido con algunos amigos y conocidos es que les menciono que a través de las danzas, a través de los vestuarios, pues vemos símbolos, ¿verdad?, de cada una de estas culturas, de estos pueblos, y que estos símbolos pues se han ido construyendo al cabo de los años y a veces hasta de los siglos, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionaban esto, pues más o menos cuando surge el carnaval allá en Panotla, por lo menos hablando de la zona centro. Y bueno, digo, hay unos carnavales a lo mejor que sí se remontan al siglo XIX, hablabas de 1887, y me vino a la mente, bueno, pues en la época del Porfiriato, estaba aquí Próspero Caguasi, entonces digo, una época que, por cierto, y hay que resaltar esto también para todos quienes nos ven a través de las redes sociales, sabemos que viene un afrancesamiento, por lo menos eso es lo que nos dice la historia, en esta época del Porfiriato. Y de hecho, por ejemplo, leía en alguna ocasión, porque a veces pensamos en esto, por ejemplo, de que pues era una burla a los hacendados, y efectivamente, pues decía, sí es válido en algunas regiones, pero por ejemplo, hay vestuarios como el traje de levita, el gasné, entre otros pues aditamentos, inclusive en la música también, que se van a ir incorporando posteriormente. Y hablamos, por ejemplo, de que en el Segundo Imperio, con la llegada de Maximiliano, pues también se incorporan otros elementos como tal al carnaval. Y en el caso, por ejemplo, del Catrín, que está muy presente en el oriente, hacia el centro también de nuestro estado, pues vemos que, según lo que dicen algunos investigadores, pues es esta, digamos, burla, pero como tal, a esta clase afrancesada de aquella época del Porfiriato. Y nosotros vemos las películas, vemos estos cortometrajes, y nos viene a la mente inmediatamente, ves a un Catrín de aquella época, no así bien vestido, con su sombrilla, y te recuerda al huevo, ¿no? Entonces, esa es como que la imagen clásica que tenemos del huevo, inclusive lo llamamos así, el huevo, el viejo, ¿no?, que eso significa aquí en el carnaval de Tlaxcala. Pero vemos que pues en otras regiones es muy diferente el vestuario, ¿no? Y no por eso deja de ser llamativo. Algo que también pues mencionaba ser esto muy interesante, y también lo debemos de puntualizar, lo de que Panotla pues es así como que la tierra del eterno carnaval,
lo que mencionaba. Y fíjense que con esto, pues de repente nos quitan también la idea que, por ejemplo, ahora Concla, ¿no?, que ha sobresalido mucho, yo creo que esto pues es realmente reciente, que lo llaman la capital del carnaval, porque pues bueno, alguien tuvo la brillante idea de reunir ahí a diferentes cámaras del municipio, y es muy válido, o sea, pues al final de cuentas, yo le decía también a unas personas, pues creo que hoy día el carnaval también se vuelve de repente competencia, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, fuera de cabina, inclusive en otros momentos, Edgar y un servidor, acerca de esto de, pues, cuántas comunidades a nivel estado realizan su remate el miércoles de ceniza, pues salía también por ahí algunos datos interesantes, ¿no? Y hablábamos de que, pues, en tiempos, a lo mejor no tan lejanos a nosotros, hablamos quizás de un siglo hacia atrás, pues todavía se respetaba la sacralidad de este día, y que por ejemplo en Tepaclasco, y ahora lo comparto también para tanto mis paisanos que lo saben muy bien como para la gente que no es de esta región, pues que por lo menos allá en Tepaclasco desde 1918, por el gusto de la gente, así lo refieren las personas mayores, pues se realiza el remate el miércoles de ceniza, que somos el carnaval más antiguo de Cheutempan, y que también pues tenemos algo bien interesante en esta fecha, que pues por años se consideró un sacrilegio, ahora ya las cosas cambiaron. En el caso de Tepaclasco, cuando terminaban de bailar las camadas, dicen los mismos danzantes, ahora no sé si todavía lo llegan a hacer, pero entraban de rodillas a la iglesia, portaban un cirio, que se lo iban pasando entre los diferentes capitanes como una especie de limpia colectiva que se hacían, y con esto pedían perdón por haber bailado pues en un día sagrado. Allá en Tepaclasco lo hacían después de bailar. Y en Xochitl, que es una comunidad vecina, está un poquito más abajo de Tepaclasco, pues allá lo hacían antes de bailar, pero era el mismo ritual. Entonces, menciono todo esto porque son también estos datos, estas anécdotas a lo mejor curiosas también del carnaval. En el caso, por ejemplo, de Panopla y Xaltocan, ¿ustedes tienen la referencia si también se hace esto o se hacía en algún momento lo de ir con el cirio, entrar de rodillas al templo y pedir perdón? Como tal, en Xaltocan estamos en esa investigación profunda porque varían las situaciones en cada comunidad misma, porque consideramos que sí, yo creo que me aventuro, y es probable que sí se haga, quizá no llegar a la iglesia, pero sí algún ritual que deberían de seguir, incluso en uno de los murales que están por cierto, el segundo más grande de Tlaxcala, el mural de Xaltocan, que está en la presidencia, ahí aparece en Topilco de Juárez la figura donde se intercambian el bastón del manto los pueblos. En un lugar específico se hace un encuentro, y ahí se cedían el manto, por así decirlo, entre el saliente y el entrante. Entonces está incluso plasmado ahí, por cierto, resaltar ese mural lo hizo el maestro Pancho Cárdenas. Pancho Cárdenas fue por ahí del 2005, hicieron la llave de la fe, que llamaban a donar las llaves para hacerle una estatua a Juan Pablo II, que está a un lado de la Catedral de la Ciudad de México, y es ese artista que hace ese monumento quien pinta los murales en Xaltocan, y por ahí después le va a dar una sorpresa a Pancho porque quiere pasar su taller a Tlaxcala. Está en la Ciudad de México, lo quiere pasar por acá y vamos a estar muy cerca. Entonces, sí, yo creo que en algún momento hubo ese ritual. Vamos a rescatar ese tema, ya me llevo tarea de parte, porque sí es importante que la gente sepa, incluso lo que comentabas del mismo miércoles de ceniza. Según la investigación que vamos, son 7 localidades, ¿no? 2 en Chautempan, 2 en Contla, 2 en Panotla y la de Calpulalpa, ¿no? Entonces sí hay esa actividad marcada. Quizá a lo mejor la gente que nos ve o la gente que nos escucha, que en su comunidad sea, pues a lo mejor que te lo reporte, ¿no? Porque luego a veces esa historia oral es como se va armando la historia realmente, ¿no? La recuperación de esos datos, ¿sí? El por qué a lo mejor tiene un sentido, como comentamos hace rato, ¿no? De nuestras localidades que se bailan el miércoles de ceniza. Panotla cabecera también, y pues a lo mejor Xochipan, uno de los más. Incluso encuentro el dato aquí, lo que decía textualmente
el documento 2887 dice, es un permiso que pidió Antonio Delgado al presidente municipal, y a la letra dice, el C. Antonio Delgado, vecino de Tezoquipán, se le concede licencia para los 2 días de diversiones públicas relativas a los días de carnaval, quedando prohibida de una manera absoluta las diversiones conocidas con el nombre del ahorcado. Desde luego queda dicho ciudadano ya indicado responsable de cualquier desorden que pudiera ocasionar. LIC, Libertad y Constitución, Panotla, febrero 21 de 1887, firma Gregorio Cervantes, presidente municipal. Entonces sí hay, podemos considerar más este documento que es el más longevo de Panotla, ¿no? El carnaval más longevo, es el mejor del Tezoquipán, y hay que ver con nuestros vecinos, te diría, me llevo tarea para Xaltocan, que podamos recuperar cuándo inicia, dónde inicia, porque debe haber algún registro, como algún permiso, porque en aquel entonces pedían permiso. Entonces, en nuestros registros, en nuestro archivo histórico que existe en Xaltocan, podríamos tener un registro de esa solicitud de permiso. ¿Sí? Entonces, pues, maestro, llevamos tarea. Pues es que, platicando de ese permiso, pues es que antes recordemos que el carnaval era hombres, y pues eran hombres trabajadores del campo, hombres pues rudos al final de cuentas, ¿no? Entonces, por esa situación yo creo que el presidente municipal lo que quería decir, bueno, yo no, si hay disturbios, yo no tengo nada que ver, el responsable es de la camada y aquí se hace responsable de cualquier disturbio que llegara a haber. Y pues en Panotla, hasta donde yo tengo conocimiento, salvo lo que diría aquí, que es el más experto en el tema, pues no hay como un antecedente de una celebración previa o algún tipo de ritual, yo que sepa, no. Inclusive, por ejemplo, tengo conocimiento de que en Panotla también se bailaba entre semana, eran los días seguidos de carnaval, pero como en Panotla eran profesores, entonces tenían que salir a trabajar a las escuelas los días lunes. Entonces se complicaba poder bailar carnaval entre semana. Entonces llegaron a un acuerdo en que el carnaval de Panotla se pasara a los fines de semana solamente. Entonces por eso Panotla se baila 3 domingos consecutivos, por esa situación de que pues la mayoría eran maestros y tenían que salir y a trabajar y no podían participar en lo que tiene que ver con carnaval, y por eso decidieron hacerlo 3 fines de semana. Pero no se tiene algún dato de que se haga una especie de ritual. Creo que hasta ahorita no lo hemos descubierto, no quiero decir que no exista, porque igual alguien de público nos escucha y dice, no, sí existe, como, pero al menos yo que sepa no tengo algo, conocimiento de algo así. Pues fíjate que tiene lógica lo que dice esa cuestión de la temporalidad, porque, cierto, o sea, la gente tenía que salir a trabajar, ¿no? Y en aquellos entonces, ¿cuál era el lugar? Ciudad de México, actual Ciudad de México, ¿no? Iban a la capital, decían a la DF, al Distrito Federal, y allá laboraban la gran mayoría, ¿no? Obviamente de Puebla, de Veracruz, de los estados cercanos, que era mayormente donde trabajaban nuestros maestros, ¿no? O los maestros de Tlaxcala, porque al final de cuentas no era solo Panotla, era de Tlaxcala, porque eran maestros de Tlaxcala. Y yo creo que tiene lógica, tiene coherencia en esa actividad dispersa que hacían los domingos para no salir, o no poder salir entre semana. No sé, la parte de Patasco se era días continuos, días corridos, días, los 5 días, por ejemplo, o también hacían suspensión de... Bueno, allá al menos lo que se tiene conocimiento, como decíamos fuera del aire, por la historia oral, que es lo que pues tenemos ahí en la comunidad, pues se ha bailado, sigue el remate el miércoles de ceniza, pero básicamente se empieza pues en el fin de semana inmediato anterior al miércoles de ceniza. O sea, lo que es sábado, domingo, por ejemplo ahora lunes ya también que bailan un poquito, y el martes, ¿no? Que es pues digamos el remate en la mayoría de comunidades, y allá también bailan, pero el remate pues es hasta el miércoles. Ajá. Y ahorita que menciono también esto, que es importante también recuperar,
En el martes de carnaval allá en Tepaclasco, la verdad desconozco si se haga en otras comunidades del municipio, pero creo que es algo también que tenemos allá de manera especial. Se hace el día martes de carnaval pues una tradición que se llama pues la gran cejeada, algunos le llaman así, o el tributo de carnaval, que yo lo encontré así en otros textos. Y salen a la calle unas personas vestidas con máscaras, pero no máscaras de huevos las que conocemos, sino máscaras, bueno, por ejemplo, yo hasta donde recuerdo de cuando era niño, digamos, de monstruos, así un tanto terroríficas. Y sale también con ellos pues un personaje que allá le llaman el toro, que literalmente pues es una máscara de toro. Y a este personaje lo acompañan también pues unos carniceros o unos charros, a veces le dicen así, que llevan hasta su sombrero. Y bueno, ¿quién es el toro? Para entrar en materia. Bueno, el toro es un ser sobrenatural que refiere la oralidad de Tepaclasco, que hace muchísimo tiempo, no refiere una temporalidad exacta, veían los pobladores de esta región cerca de uno de los jagüeyes que allá tenemos en la comunidad, que quiere decir que tuvimos dos jagüeyes. Uno de ellos es donde ahora está la escuela telesecundaria Adolfo López Mateos, y cerca de este cuerpo de agua pues veían este personaje. Un ser, dicen, antropomorfo, que tenía pues cabeza de toro, tenía el cuerpo humano, pero en vez de pies tenía pezuñas. Y entonces les espantaba tanto a los habitantes que se quedó presente en el imaginario colectivo. Y bueno, pues después lo incorporaron a lo que es la tradición carnavalesca. Pero el toro pues pasó de ser un ser temido a ser un ser, digamos, cómico, que preside, en el caso de Tepaclasco, preside los festejos de carnaval. ¿Por qué? Porque ahora ya no se ve, pero todavía hasta el siglo pasado, por lo menos antes de la década de los 90 aproximadamente, este toro era una persona, como decía, se ponía una máscara de toro, y a la entrada del día del remate, el miércoles de ceniza, antes que entraran todas las cámaras a bailar, él entraba primero, y al tiempo que le iban tocando una especie como de marcha zacatecana, que era así como que el grito de guerra, ¿no? La apertura como tal del remate. Y ya después iban entrando una por una las cámaras. Que hay que decir que bueno, ahora tenemos 7 cámaras, que pues para una comunidad pues creo que es bastante. Y entonces este personaje, el toro, presidía como tal hace algunos años pues la apertura del remate de carnaval. Y bueno, esta es la leyenda que hay detrás de este ser. Pero yo también investigando más, sobre todo a mí que me interesa mucho esto de los orígenes, digamos, muy antiguos de la fiesta del carnaval, pues me topé con estas deidades que se veneraban en esta zona de Mesopotamia, inclusive en el antiguo Egipto, este dios cornudo, Baal, sobre todo en esta región de Mesopotamia, y que algunos investigadores pues refieren como un antecedente inclusive del carnaval mismo, que se le ofrecían pues ofrendas, algunos sacrificios también. Y era una deidad cornuda, que bueno, después el cristianismo demonizó, pero tenía que ver con la fertilidad, porque es bien curioso, no me quiero desviar del tema, pero sí lo quiero compartir pues, con ustedes, con nuestro público, cómo estos animales con cuernos, como el toro, por ejemplo, o la cabra, pero regresando en este caso particular al toro, pues hacía referencia a la fertilidad. Y entonces me surgió a mí la pregunta, bueno, si bien es cierto esta leyenda que tenemos allá en Tepaclasco de este personaje que pasa de ser un personaje temido a un personaje cómico a presidir las fiestas de carnaval, si bien tiene un antecedente de esta leyenda, pues podemos ver que si le buscamos más atrás en el tiempo, pues tiene incluso que ver con cultos muy antiguos. Bueno, este personaje que ahora ya explicamos qué es, anda también por las calles el día martes de carnaval junto con pues este carnicero o este charro que anda inclusive portando un machete. ¿Por qué? Porque simbólicamente pues lo anda cazando. Lo anda cazando porque en las octavas de carnaval que se hacen allá, concretamente en una octava que ahora no recuerdo exactamente cuándo se hace, porque las cámaras que tenemos hacen sus remates más o menos ahorita pues a inicios de marzo y durante casi todo el mes, cada 8 días.
durante la octava de carnaval matan simbólicamente a este toro. O sea, es como una forma también de acabar con el mal o con este ser que en su momento les causaba tanto miedo a los pobladores. Y este carnicero, decía, pues lleva unos machetes, inclusive están afilando ahí en la carretera, y lleva un lazo con el que enlaza este personaje. Y el día de la octava, pues hace algo parecido, la gente ahí se reúne en el centro de la comunidad. Y antaño me platican ahí las personas que lo que se hacía era partir chilacayotes y aventar chilacayotes a la gente, porque estos pedazos de chilacayote lo que estaban representando eran las vísceras de este animal, del toro. Y al tiempo que lo repartían, también se recitan, y esto se sigue recitando hasta la fecha, unos versos en forma de sátira, que por ejemplo, pues decían que la tripa chica para la camada chica, que la cabeza para Teresa, o sea, que rimaran estos versos, y que, como menciono, pues se sigue llevando a cabo. Y ahora pues ya no se utiliza el chilacayote, ahora lo que se reparten son dulces, pero se siguen recitando estos versos. Y el día martes de carnaval, que decía, pues deambula este ser allá por el pueblo, también deambulan pues estos grancejos que ya mencionaba, con estas máscaras terroríficas, y llevan un muñeco que ellos llaman el Santo Niño Milagroso. Anteriormente, esto yo todavía lo vi de pequeño, pues allá por los 80, los 90 sobre todo, entraban a las casas, cosa que ahora ya difícilmente hacen, casi ya más es en la vía pública, y pues ahí con el casero decían, pues vamos a hacer bailar al Santo Niño Milagroso, una especie de marioneta. Y el casero tenía que darles tamales, tenía que darles atole, porque ese era el tributo. Ahora eso se cambió por unas monedas. Ahora te encuentran en la calle, pues tienes que dar una moneda. Pero todo esto tiene un chiste, ¿no? Digamos, tiene una razón de ser. Decía mi abuelita que si tú no le estabas, ella todavía les ofrecía tamales, pero si tú no le estabas algo, en ese momento los tamales, ahora pues una moneda, estos grancejos, a través de este muñeco del Santo Niño Milagroso, te echaban una maldición. Y te decían, pues si no nos das, pues se va a enfermar tu familia. Entonces este temor quedó tan arraigado en la mente de los pobladores, que pues es una costumbre, y todavía algunos lo hacen, nada más que ya no necesariamente se los ofrecen. A los grancejos hacen tamales el martes de carnaval. Y ahora pues esto pues es plantado por la moneda, te los encuentras y de todo modo les tienes que dar para evitar este castigo. Y tiene que ver todo esto, lo comparto también con ustedes y con la audiencia, con creencias muy antiguas que vienen de Europa, que tienen que ver con estos ejércitos de muertos o de seres sobrenaturales que no son las almas benditas ni los fieles difuntos que regresan, sino son otro tipo de seres mucho más hostiles, que en esta transición del final del invierno y el inicio de la primavera, pues deambulan por determinadas zonas, y que decían los antiguos allá en Europa, salían como hordas salvajes de los bosques a atormentar a los vivos. Y todo esto, pues aparentemente que pues está allá del otro lado del Atlántico y no tiene nada que ver con creencias más locales, resulta que de alguna forma está presente en nuestras comunidades, por ejemplo, en el caso concreto de Tepaclasco, a través de estas tradiciones, de estas costumbres. Y qué bueno que recuerdo todo esto, porque son esos datos que ahorita también estábamos comentando fuera del aire, que es importante recuperar y ver, por ejemplo, cómo surgen, como ahorita lo explicaba, y también ver en qué comunidades tenemos presentes estos elementos simbólicos. Ahí en el caso, nuevamente regreso ahora con esta pregunta, en el caso de Panopla, ¿hay algún registro a través de la tradición oral de algo semejante a esto que acabo de relatar? Fíjate como tal, ahorita que recuerdo lo que dices de las ofrendas que para Baal, alguna relación que tuvo, pues lo que llaman, hay una comunidad que siempre he andado buscando y no he podido, tengo registros aislados pero no he confirmado, que era Santa Elena Tecoatl.
que desapareció, en los censos existe Santa Elena Tecoac, me refiero al municipio de Panotla, pero en Tecoac hay una camada que se pone todo de aceite, o sea, literal, son negros, echan aceite quemado y portan unas cadenas. Entonces cargan a las personas y se supone que es de ofrenda para Baal, carne para Baal, por eso es carnaval. Carne para Baal, ahorita que mencionas y si nos remontamos a cierta época, cuando pertenecía Santa Elena Tecoac, el municipio de Panotla, pudiera ser que ahí esté uno de los orígenes que hacían esa manifestación, porque todos van vestidos de diablos, van así, y es lo que le van a llevar a Baal, la carne para Baal. Entonces yo creo que ahí deriva esa parte de carne para Baal, ofrenda para Baal. Entonces, podríamos decir que quizás sí haya, no tenemos la certeza del registro, pero esa camada continúa. Entonces no es de reciente, es de hace mucho tiempo. Entonces podría ser que en algún momento sí hubo esa manifestación en el territorio considerado de Panotla. En el caso y digo para la audiencia que nos escucha o que nos ve incluso, ¿por qué hablar de estos temas? En algún momento yo fui el cronista de Panotla, por eso tengo estos datos, y ahorita venimos representando obviamente al municipio de Xaltocan porque estamos ahí en el área de la crónica. Mi jefa, la cronista Victoria Morales Álvarez, por algunas actividades no puedo venir, pero también pues vamos a venir los dos acompañando por esta actividad. Por eso es que menciono, ¿no? Porque a lo mejor se dice, pues Xaltocan no es Panotla, pero es el tema ese. Y sí, contestando esa parte, sí hay ese tema que pudiera ser que sí. Cuestión de buscar en los archivos todavía que existen en Panotla, podemos buscar ese dato en cuanto a los carnavales. Y también, sumando a eso, no tanto como ritual, pero también están las lloronas. Las lloronas de Panotla. Es el miércoles de ceniza. Literalmente son hombres, ¿no? Vestidos de mujer. Pero el relato oral dice que estas lloronas las crearon los mismos representantes de las camadas, porque pues en un inicio no había la economía suficiente para poder mantener una camada. Entonces lo que hacían es que los representantes de las camadas vestían a los integrantes de mujeres, de lloronas, y utilizaban en la actualidad pues ya utilizan peluca y todo eso, pero estamos hablando de los inicios, pues se ponían, se cubrían con máscaras, utilizaban máscara, utilizaban su sombrereta y utilizaban pues vestidos de ese tiempo, de esa época. Y además cargaban a su niño, y ahí andaban cargando a su niño, y entonces iban de casa en casa tocando, iban pidiendo dinero para alimentar a su niño. Entonces, pero en ese tiempo, pues actualmente ya las lloronas piden dinero, lo que mencionabas, pero en esa época, pues les daban, o sea, salían los ciudadanos, los vecinos, y les daban maíz, les daban frijol, les daban agua, algunos les daban alcohol, vino, cervezas, y todo lo que juntaban lo utilizaban para la camada, para los remates de la camada. Por ejemplo, el maíz a lo mejor lo utilizaban para las tortillas, y lo que sobraba lo vendían para sacar recursos para la camada. Y andaban toda la población tocando casa por casa para recolectar para la camada. Actualmente se conserva esa parte de las lloronas, claro, ya como en un inicio decíamos, ya todo va evolucionando, algunas cosas se van modificando, otras cosas, pues de acuerdo a la época, se han ido modernizando. Y en este caso, también en el caso de las lloronas, pues no es la excepción, también se ha ido modernizando. Y pues ahora salen igual, forman su grupo de lloronas y van bailando en las calles y llegan a los comercios y se ponen a bailar ahí unos 5 o 10 minutos, y al comercio les ofrece, no sé, a lo mejor dinero, a lo mejor productos de la misma tienda, no sé. Y andan todos los miércoles de ceniza, y pues también es un dato muy particular ahí de Panotla, porque son muy pocas las comunidades que sacan las lloronas. Pero la trama es esa, ¿no? De que está viuda,
de que necesita mantener al niño, o que es una madre soltera y que está llorando, o sea, está llorando por no tener con qué mantener a su hijo, a sus hijos. Entonces de ahí viene el tema de la llorona, ¿no? Que llora, o sea, suplica que lo ayude, que le ayudes en este caso, ¿no? Entonces de ahí viene la terminología de las lloronas, no porque anden en escobas. No, y actualmente esa llorona, pues, y lo mismo, a lo mejor no cae la maldición, no le echan la maldición como el relato nos platicabas, pero pues sí son muy encimosas y se sientan en las piernas y se abrazan y lo quieren hasta besar y todo, y hasta que no sacan una moneda ya es como lo dejan a uno tranquilo. A lo mejor no es lo mismo al final de cuentas, pero yo creo que es algo muy similar, ¿no? No le echan la maldición, pero pues ahí hasta que sacan la moneda y ya se lo libera, ¿no? Lo deja tranquilo. Los está acosando. Así es. Entonces, eso es. Qué interesante es esto y qué bueno que sale el tema esto de las lloronas, lo que platicaba Edgar también, esto de pues estos personajes de esta comunidad, así todos, pues como diablos, ¿no? Sí. Es bien interesante porque, fíjense, bueno, si bien estamos hablando del carnaval de una región, vamos a decir, cultural, como lo es Panotla y Xaltocan, pero vienen también a colación muchos otros datos interesantes, porque el carnaval pues tiene muchos aspectos, inclusive refieren algunos antropólogos también un tanto oscuros, ¿no? Que a lo mejor ahorita no vamos a hablar mucho de esto, pero lo que sí me llama la atención, y creo que todo esto vale la pena pues escribirlo, plasmarlo, porque no hasta en un libro, o por lo menos un artículo, que hay en los carnavales de Tlaxcala unos personajes a veces sobrenaturales, como en este caso del toro, o el santo niño milagroso, como lo llaman allá, o personajes a lo mejor un tanto cómicos, como en el caso de las lloronas, esto que comentabas, estos diablos también, que hacen presencia en estas fechas concretas de carnaval. Puede ser martes de carnaval, como en el caso de Tepaclas, puede ser miércoles de ceniza. Y me llama mucho la atención porque hay investigadores, sobre todo en Europa, que yo me he leído algunos investigadores europeos de allá, que mencionan que en determinadas fechas del año, estas, digamos, ¿cómo podríamos llamar? Umbrales que dividen el mundo de los vivos del mundo de los espíritus o los dioses son más delgados. O sea, la línea entre ambos mundos es más delgada, y pasan de ese lado hacia el nuestro unas entidades que a veces no comprendemos muy bien. Estamos hablando de seres sobrenaturales y que deambulan por nuestro mundo. Ahora, esto en algún momento pues fueron hechos históricos que se transformaron en leyendas, como ocurre en la mayoría de las veces, pero al igual que he revisado en muchas tradiciones europeas, la gente recuerda algún ser sobrenatural, algún personaje o algún hecho que no podía explicar y lo integra a su cultura y queda presente en determinados ritos y festividades. Y creo que en el caso de Tlaxcala pues tampoco es la excepción. Y yo creo que todo esto obedece pues a cuestiones que muchas veces no comprendemos, pero que en algún momento sí estuvieron ahí. O sea, tienen una razón histórica del por qué. Por ejemplo, en el caso de las lloronas, pues habría que ver exactamente a qué obedece, ¿no?, la aparición de estos personajes. Y que aquí, bueno, pues se hace la aclaración, como bien lo hacía Edgar, pues son unas lloronas, yo le llamo así a lo mejor un tanto más cómicas, más encimosas, como decíamos, porque no es la llorona de nuestra tradición oral, pues es otro tipo de llorona, pero que hace su aparición en estas fechas. Y es interesante porque muchos antropólogos españoles hacen referencia a esto, a la aparición de determinados seres en fechas concretas, y una de ellas, una fecha muy especial, pues es el martes de carnaval, es el miércoles de ceniza, cuando al parecer como que se juntan estas dos realidades. Y pues de todo puede pasar, inclusive que he revisado algunos, esta literatura de Cordel, me parece que le llaman de allá de la Europa moderna, donde inclusive aparecen estos escritos como el martes de carnaval pues se consideraba desde aquellos tiempos un día así como de mal agüero, ¿no? Y ya venía plasmado ahí en esta literatura de Cordel,
y creo que lo vemos todavía a la fecha. Ahorita comparto también con todos ustedes una anécdota. Mi abuelito nos contaba, porque él fue clachiquero durante buena parte de su vida, y pues prácticamente no tenía descanso, porque ustedes saben que las labores del campo pues, son así. El día martes de carnaval, en alguna ocasión, mi abuelita le decía, pues no vayas a raspar los magueyes, porque es martes de carnaval. Y él le decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es que es un día pesado, decía mi abuelita, es un día pesado. Él pues no le hizo caso, se fue al monte allá de la Malinci, ya en la parte alta, pues él ahí a su trabajo, y dice que de momento empieza a escuchar pues unas carcajadas de los huecos, o los grancejos, como les llaman allá, en la barranca, en una barranca que está ahí en la parte alta de la montaña. Y él se espanta, se queda asombrado a la vez, dice, pues ¿a poco se vinieron a bailar hasta acá? ¿No? Y conforme él iba caminando un poquito más, pues el sonido de las carcajadas lo va siguiendo. Y a su vez escucha, porque todavía hay que decir que en el siglo pasado se usaba esto del chicote, allá en esta región. O sea, se iban riendo y a la vez iban sonando el chicote. Y esto lo escucha en la barranca, ahí en el monte, completamente solo, no hay nadie. Y él se asombra y a la vez se espanta y dice, bueno, pues esto no es algo bueno, no es posible que se hayan venido a bailar hasta acá. Entonces se regresa inmediatamente, le platica a mi abuelita lo que escuchó, y ella le dice, pues ya ves, o sea, ya te lo dije, no tenías que ir porque es un día pesado. Y dice, pues tienes razón, o sea, ya no vuelvo a hacer esto, ¿no? Y a partir de que le ocurre esta anécdota, pues sobrenatural, diría yo, pues él ya solamente los martes de carnaval iba tempranísimo a raspar sus magueyes, y de ahí pues ya no regresaba. ¿Por qué? Porque también esto se dice en la literatura oral, que en estas fechas, una de ellas es el martes de carnaval, pues ocurren cosas que no se pueden comprender. Entonces es muy interesante cómo está presente esto también en la oralidad del pueblo tlaxcalteca. Y termino con esto. Gracias, César. Termino con esto. Hay también otros personajes que quizás en otro momento ya abordaremos esto, que no siempre son sobrenaturales, pero que de alguna manera representan la esencia de los carnavales. Tenemos el ahorcado en Chautempan, tenemos esto que le llaman la quema del mal humor, que algún significado debe de tener, algún origen debe de tener. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, a que de acuerdo a estas investigaciones que han hecho muchos antropólogos, lo que al menos yo me he percatado es que el carnaval tiene un espíritu que en muchos casos algunos investigadores refieren tiene que ver con la muerte. O sea, porque también hay que entender que es el preludio de la primavera, el regreso de la luz y de la vida. Entonces, el carnaval tiene espíritu, y un espíritu que muchas veces no es benevolente, que se tiene que aniquilar de alguna forma, y que no solamente está presente, digamos, de manera etérea, sino que se hace presente, valga la redundancia, se manifiesta a través de efigies que se queman, como por ejemplo lo es el ahorcado, o la quema del mal humor, como su nombre lo dice, o muchas veces también, no solamente en efigies, sino en personas de carne y hueso, pero que están encarnando entidades sobrenaturales o que no se comprenden del todo qué naturaleza tienen, que son muchas veces las que presiden esta fiesta del carnaval y que representan el espíritu mismo del carnaval, un espíritu, como decía, pues muchas veces un tanto a lo mejor funesto. Y bueno, pues a todos esto ya me prolongué bastante, no sé si quieran agregar algo más. No, pues mira, del ahorcado dice Santana, aquí desde 1887 ya prohibía que hiciera el ahorcado. Entonces yo creo que se ha concentrado, quizá más, ha prevalecido quizá esa tradición, y en Panotla se ha perdido. Por ejemplo, ya no se lleva el ahorcado. Y yo creo que de las Lloronas tengo una hipótesis que quizá a lo mejor pudiera marcar el inicio de las Lloronas, que fue después de la Revolución, después de que obviamente muchas viudas quedaron después de toda esa manifestación revolucionaria en México. Quizá en esta zona también, pues muchas personas quedaron viudas, muchas mujeres quedaron viudas con hijos y todo. Entonces yo creo que de ahí viene
esa tradición de las lloronas, de salir a pedir para el sustento de los hijos, ¿no? Con esa es mi hipótesis, ¿no? Y yo creo que igual la idea fue sensibilizar, ¿no?, a la ciudadanía, es decir, tomar de ahí para poder sensibilizar y que pudieran aportarles cooperación para poder subsistir las camadas. Y regresando a lo que tantito, ya me regreso un poquito a los seres que decía, pues también para lo que están los osos, no los hemos mencionado porque ya nos hemos más concentrado en las lloronas, pero también Panotla salen las lloronas y también salen los osos, los de peluche, bueno, la actualidad ya es de peluche, pero los primeros disfraces que eran de osos, eran de pashtle, lo que se utiliza ahora para Navidad, lo cosían a los trajes y salían los osos de pashtle, y atrás venía una mahoma, un mahoma de los que conocemos, y inclusive hasta venía el oso amarrado con cadenas y el mahoma era el que llevaba al oso. Entonces, yo recuerdo hace muchos años cuando salí yo de la primaria y el miércoles de ceniza pues era un temor para todos salir de la escuela porque ya andaban los osos y las lloronas y pues uno pequeñito y los osos grandotes nos daba miedo, inclusive tratábamos de no cruzarnos para no encontrarnos de frente. Entonces toda esa parte yo creo que al final de cuentas digo que somos de diferentes localidades, pero al final de cuentas pues la historia va siendo una, ¿no? Va siendo una misma, claro, cada quien con matices un poco diferentes, pero creo que al final de cuentas pues coincide mucho nuestra historia del carnaval. Sí, pues sin duda alguna, y qué bueno que salió este tema a relucir, porque muy pocas veces no hablamos de todo esto, de repente nos centramos mucho en la cuestión de las cuadrillas, la música, los vestuarios, etcétera, del origen mismo de nuestros carnavales de cada región, pero al menos aquí en los conversatorios que ha organizado la Coordinación en Cultura, pues muy raramente hemos tocado estos temas. Entonces, qué bueno porque forman parte de las tradiciones de carnaval y aparte es un tema poco estudiado que yo creo que, como bien lo menciona Edgar, pues vale la pena recuperarlo, ¿no? Porque es parte de nuestra riqueza cultural, nuestro patrimonio y de esa rica tradición oral que tenemos aquí en Tlaxcala. Si lo hacen allá en Europa, ¿no? Preservan todo esto, hasta la cuestión de lo popular, lo sobrenatural y la oral, ¿por qué no hacerlo aquí en Tlaxcala, ¿no? Pues bueno, ya casi para concluir esta primera mesa temática y este conversatorio de este coloquio titulado Los Carnavales en México y el Mundo, pues unas palabras finales que nos quieran decir, alguna invitación también, ahorita que pues lo que decías que va a continuar ahí en la tierra del eterno carnaval, así, ¿verdad? Como Chinahuapan es la tierra del eterno Navidad, o Cuernavaca, Morelos es la primavera, pues también que sepan todos, o sea, ahí en Concla sí es la capital del carnaval, pero vayan a Panotla porque allá es la tierra del eterno carnaval. Pues adelante. Sí, pues muchas gracias. Pues ya nada más para terminar, hacerles la invitación. Ya han pasado 2 días de carnaval ahí en nuestro municipio. Nos queda formalmente un día de carnaval, nos queda formalmente que es el domingo 1 de marzo. Tenemos nuestro desfile de carnaval, va a iniciar a la 1 de la tarde. En las redes del ayuntamiento se dará a conocer el recorrido del desfile. Culminando el desfile, van a hacer su presentación las 13 camadas que tenemos en la cabecera municipal. Es un desfile maratónico, lo he dicho desde un inicio. Vamos a tener cerca de 2,000 personas desfilando. Entonces es un desfile pues igual muy nutrido. Tenemos contingentes de Oaxaca, tenemos contingentes de Veracruz, invitados especiales, tenemos unas camadas representativas de aquí del estado, tenemos camadas de la comunidad, de nuestras comunidades del municipio de Panotla, participan también las escuelas de la cabecera municipal. Entonces pues es un desfile bastante nutrido y los esperamos. Posteriormente a los 8 días vamos a tener un baile de cierre de carnaval, que viene el grupo Black Power y la banda Bucanera.
sería con lo que estaríamos culminando como municipio y como ayuntamiento el carnaval, y pues ya de ahí cada 8 días los esperamos a los remates, pero ya de camadas individuales. Y pues esa es la invitación por parte del profesor Ildefonso Carrera, que es el presidente municipal de Panotla, y su servidor, que es Eric Minor Lima, del área de Educación, Cultura y Turismo. Pues queda abierta la invitación a todo el público. Excelente, excelente. No, pues nada más de nuestra parte, pues ya nuestro carnaval pasó, mucha actividad. 16 camadas participaron en el concurso de carnaval de Xaltocan 2026. 6 camadas de locales de una representación que se hace un encuentro de camadas conocido de forma local, y casi a los instantes una exhibición de camadas. Pues solamente invitarlos, los amigos, que visiten Xaltocan. Xaltocan está lleno de cultura, tradición e historia. Siempre he dicho que cada municipio tiene algo que resaltar. Xaltocan esculpe la historia, y es literal. El maestro que tiene los trabajos, o que tuvo los trabajos del monumento de los Bergantines, que es oriundo de Xaltocan, la cultura de la piedra que se tiene con el zoológico de piedra. Hay muchas actividades, y sobre todo invitarlos a que visiten el mural. Es el segundo más grande de Tlaxcala, en alguna interacción que tengan por ahí, y se está trabajando en los temas históricos, que ha sido muy puntual el presidente, en este caso el médico José Luis Hernández Vázquez, de rescatar esos temas culturales que pues se han quedado en el olvido, pero no tanto por no querer rescatarlos, sino por la falta de investigación profunda que se debe tener de esas actividades, porque les podemos ver los monumentos, pero no sabemos quién los construyó, cuándo se construyeron, y así todo, la historia oral, la historia documentada que existen en los archivos, resaltarla, no rescatarla. Rescatarla, sobre todo, la invitación: visiten Xaltocan, no se van a arrepentir. Pues muchas gracias, estimados amigos. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación a este coloquio. Pues espero que pues se le haya pasado bien, ¿verdad? Creo que aprendimos bastante. El objetivo también que tienen estos ejercicios pues es esta retroalimentación, pero a su vez pues compartir con todos ustedes, nuestra amable audiencia, pues un poquito más acerca pues de nuestros carnavales, ¿verdad? Que lo decía al inicio de este conversatorio, pues México es un país lleno de tradiciones, o sea, tenemos una vasta cultura, y en los carnavales pues ni se diga, es muy representativo. Y el carnaval de Tlaxcala, aunque muchas veces pensamos que pues ya está todo dicho, siempre hay algo nuevo que compartir, que investigar, y desde luego pues como coordinador de Cultura, Archivo Histórico y Turismo de Tepaclasco, como cronista de allá de la comunidad, pues también es la finalidad que tiene este espacio independiente, de compartir con todos ustedes, nuestro amable auditorio, pues este conocimiento acerca de nuestra propia cultura, de mano pues de especialistas, como en esta bonita tarde que nos han acompañado. Y bueno, finalmente pues nuevamente muchas gracias, maestro Edgar. Gracias, Eric, también por habernos acompañado. Y pues bueno, aquí siempre son bienvenidos en Radio Aire MX. Finalmente, pues agradezco también a César en los controles. Comentarles a todos los que nos siguen en redes sociales, pues bueno, ya en breve estará disponible ahí nuestro conversatorio de este coloquio. Y ya en unos minutos más, pues nos estará acompañando el maestro Abraham Caguanzi, que nos va a hablar sobre el carnaval de San Bernardino, con un carnaval también muy interesante, sobre estos rituales religiosos, sincréticos, de origen náhuatl, en esta comunidad también de las Faldas de la Malinche. Así que pues nos vemos en un ratito más con esta segunda y última mesa temática de este coloquio titulado Los carnavales en México y el mundo. Por el momento me despido, les doy las gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias.